Saludos, que la gracia, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Gracias por esta oportunidad que Dios nos da, poder conectarnos una semana más. Sabemos que en este día Dios tiene cosas extraordinarias. Esta semana ha sido de bendición porque Dios es bueno. Él es siempre bueno, bueno, y este es el día que Dios ha hecho y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en ese Dios que ha hecho todas las cosas para bendición de aquellos que podemos tener esa relación y poder experimentar lo que Dios tiene en nuestras vidas en este día. Vamos inmediatamente a leer la palabra del Señor. Dice, porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eh, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Damos gracias, Dios mío, Señor, porque en este día podemos venir delante de ti, oh Dios, para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, para honrarte, oh Dios, Señor, con nuestra adoración, Dios mío, Señor, y con todo nuestro ser para, Dios mío, Señor, poder recibir de ti lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, Dios. Gracias por esta oportunidad, Dios, Señor, en que podemos estar en este lugar, Dios. Espíritu Santo, te invitamos, Dios. Oh Señor, toda gloria, toda honra y todo señorío y poderío, Dios mío, Señor, es tuyo. Toda autoridad, Dios mío, es tuya, Dios. Y te pedimos en esta hora que tú seas, Señor, hablando a nuestra vida, Dios, que podamos ser edificados y que cada vida, Dios mío, y que cada uno de aquellos, Dios mío, Señor, que se unen en este momento a poder recibir de esta palabra, Dios mío, que tú puedas tocar sus corazones, que tú puedas tocar sus mentes, que ellos puedan recibir y ser suplidas sus necesidades. Todas estas cosas te las pedimos en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hoy estamos por acá y hoy quisiéramos hablar de algo extraordinario. Si ves el tema de este día es la puerta que nos permite acceder un tesoro. ¿Qué puerta es esa y qué tesoro es ese? Vamos a estar hablándolo en el día de hoy. Así que quisiéramos comenzar con algo. Yo sé que la semana pasada nosotros estuvimos hablando de la llegada de Jesús aquí a la tierra y quisiéramos tocar unos puntos, pero quisiéramos para ir, porque vamos a unir eso con otras enseñanzas que nosotros hemos dado anteriormente. Ahora, si vamos a Colosenses, en la palabra del Señor, capítulo 1, del versículo 15 al versículo 17, dice así en el nombre del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí estamos hablando de Jesús mismo. Aquí estamos hablando de aquel que llegó a la tierra para el Mesías, el Salvador que nosotros estábamos esperando, que la humanidad necesitaba, que el Padre por amor envió a su Hijo. Él es Jesús, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es quien podemos ver, del Dios que no se ve.
Él es a quien nosotros podemos identificar de aquel que nosotros no hemos podido ver. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice que a Él, oh Dios, Él es, en Él están todas las cosas. Es por Él y para Él todo fue creado. Así que Él es de quien nosotros, Él es nuestro tema esencial en este día. ¿Qué pasa? Para poder entonces entender lo gran maravilloso que es, Él dice en la palabra que él era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Si tú coges una oración y esa oración, sabemos que la oración tiene el verbo y el verbo es el que le da acción a eso. ¿Y qué es el verbo? Es la palabra viva, es la palabra que transforma, es la palabra que hace cambios. Jesús mismo habla la palabra de Dios que es el verbo y por cuanto Él es el verbo, hay acción en su palabra por él, porque Él es la palabra viva. Así que quisiéramos entonces ir hacia el principio para que nosotros podamos entender que Dios estaba siempre desde el principio y siempre Él estuvo envuelto desde la creación y aún a través de la llegada aquí a la tierra y aún está ahora mismo en el cielo y Él vive para siempre. Gloria al Dios que vive para siempre. Sabemos que en el principio hubo la caída del hombre, como estuvimos hablando la semana pasada, y eso sucedió en el Edén y sucedió porque pecó, porque alejó su pensamiento, alejó esa relación de Dios y entonces pues se puso su mirada en aquellas cosas que podían contaminarle, en aquellos que podían hacer separarlo del Dios. ¿Y qué sucedió? Entonces entró el pecado. Entonces la humanidad a través del tiempo entonces comenzó a contaminarse, comenzó a tener unas acciones que no era el principio, que no era el deseo de Dios desde el principio. Entonces hubo unas consecuencias en el hombre. Todas estas consecuencias lo llevaron al hombre a cada vez estar peor. O sea, llegó hasta el momento en el cual Dios se entristeció tanto con el hombre como al nivel que el hombre se había contaminado. Entonces Dios habló con un hombre que se llamaba Noé. Dice la palabra del Señor que Dios halló gracia, que Noé halló gracia delante de Dios. Y pues Dios comenzó a hablar a Noé. ¿Por qué? Porque Dios determinó en ese momento que necesitaba eliminar la humanidad, que la humanidad había llegado a un nivel de pecado, de contaminación, que no le costó más remedio que tener que salir de todo aquella contaminación y era como comenzar de nuevo. Entonces llegó entonces un diluvio y toda la humanidad fue destruida. Solamente quedó Noé y su familia y aquellos animales que Dios escogió para que estuviesen en la barca. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios bueno. Si vemos desde el principio, Él creó al hombre para que le adorara, para que tuviese relación con Él. Él nunca deseó que el hombre tuviese una caída. Nunca deseó que el hombre entrase en en un estatus de su alma, de su corazón y aún de sus acciones, que lo llevara a él al nivel del pecado que llegó el hombre. A través de los tiempos, después del diluvio, entonces comenzó otra vez, eh, especialmente estamos hablando aquí del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que después de ese momento, Dios se arrepintió. Dios dijo, no
castigaré más a la humanidad con agua. Dios dijo, no lo voy a hacer más. Entonces, ¿qué sucede? Después de ahí, podemos pasar a que el pueblo de Israel llegó hasta en Egipto y allí estuvo en esclavitud y fue libertado y Dios escogió un hombre que se llamaba Moisés. Y este hombre, pues Dios lo usó para que el pueblo saliera de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios siempre está en búsqueda de que tenga una relación el hombre con Dios. Y estamos hablando del Dios, el Padre Celestial, el Dios Jehová de los ejércitos, del cual nos habla la palabra de Dios. Y esa relación, Dios la quería tener desde el principio. Dios deseaba que en todo momento el hombre pudiese venir delante de él. Dice, la palabra aún habla de un hombre que se llamaba Enoch y dice que este hombre era amigo de Dios. Y habla la palabra que él hablaba de tú a tú con Enoch. Así que esto nos evidencia a nosotros que el deseo de Dios para con la humanidad es que puedan reconocerlo a Él, de que puedan entender que Él desea tener una relación con el hombre, una relación con la humanidad. Pero ¿qué sucede? Cuando el hombre peca, cuando el hombre se contamina, todo eso lo que hace es separarse de Dios porque Dios es santo y Dios no puede estar donde hay el pecado. Entonces, eso lo que hace es que separa el pecado, lo que hace es separar el hombre de Dios. Así que por eso es que Dios siempre quiere tratar con el pueblo, siempre quiere tratar con la humanidad, siempre quiere tratar con el hombre para poder en a libertarlo de la esclavitud del pecado. Porque el pecado lo que hace es que te hace esclavo. Lo que te hace es que tu mente te ciega y no puedes ver lo que Dios, el propósito maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Ahora, lo más tremendo de todo esto es que eh, el pueblo de Israel pasó por muchas situaciones, y llegaron al desierto y pues obviamente no todos pudieron tener la oportunidad de llegar a la tierra prometida, que era aquel lugar donde Dios había prometido. Porque déjame decirte, todo lo que Dios promete, Dios cumple, porque Dios es verdadero. Si Dios te prometió algo, si Dios te promete algo, tú puedes estar seguro, sea hoy o va a ser mañana, se va a cumplir. Y Dios le había prometido al pueblo que iban a llegar a un lugar que iba a ser de leche y miel. Era un lugar donde ellos iban a estar bien. ¿Qué hace la salvación? ¿Qué hace la salvación? La salvación lo que hace es que tú estés bien con Dios. Entonces, este pueblo llegó a ese lugar, pero la palabra del Señor nos cuenta que a través de los años siguió cada vez el pueblo. Entonces comenzaron a adorar otros dioses. Entonces se manifestó la idolatría. Fueron pocos los que estuvieron se mantuvieron en esa relación fuera de los profetas, fuera de aquellos que estaban en el servicio de Dios, y aún así la Biblia registra de que hubo parte de ellos que también se contaminaron. Entonces, Dios comenzó a hablar al pueblo de que era necesario de que ellos se volvieran a Dios, de que ellos reconocieran que Dios era el único, que no hay otro Dios.
porque los otros dioses son hechos de manos, pero Dios ha existido desde el principio y existe y existirá. En Él no hay principio ni hay fin. Él existe y existirá por la eternidad. Por eso es que nosotros tenemos que entender que aunque antes de que nosotros pudiésemos abrir nuestros ojos, antes que nosotros viniésemos a esta tierra, ya Dios existía. Dios existe siempre. Así que es todas estas personas fueron y se contaminaron y lamentablemente su final no fue el que Dios deseaba que ellos tuviesen. ¿Por qué? Porque aquella persona que anda en pecado va en camino de muerte, va en camino de condenación, va en camino a una condenación eterna. Por eso en esta hora venimos con un deseo de que mientras tú tengas vida, tienes oportunidad para poder reconocer a Dios, para que Él sea el centro de tu vida, para que esa llegada, ese regalo del cual nosotros estuvimos hablando la semana pasada, sea parte de ti y tú puedas tener paz, tú puedas tener contentamiento y puedas ver todo aquello que Dios quiera que tú veas, y que mientras tú estés en esta tierra, tú tengas la oportunidad, tú tengas entonces la habilidad, tú tengas todo aquello que Dios ha puesto delante de ti, el propósito, la voluntad de Dios para contigo se haga real y puedas entender que Dios está contigo en todo momento y que Él se va a manifestar en tu vida de acuerdo a cómo tú le des esa oportunidad a Dios. Es que este es un día en el cual es necesario que tú puedas entender que Dios está en este lugar para decirte que puedas dar el paso, para decirte: yo he venido hoy para que hagas pacto conmigo, yo he venido hoy para que puedas darme la oportunidad y podamos nosotros tener una relación que es la relación que nos ayuda a nosotros a mantenernos. El pueblo de Israel, aunque seguía en la idolatría, llegó a un tiempo de cautiverio. Fue dominado por el pueblo de Dios. Mire lo tremendo que es. El pueblo de Dios, que Dios estaba con ellos, que ellos vencieron a naciones, porque era un tiempo en el cual era necesario que ellos no se contaminaran con otros. En todo ese tiempo, lamentablemente, ellos tuvieron que caer en cautiverio. ¿Por qué? Consecuencias del pecado, porque toda la consecuencia del pecado tiene unas consecuencias que te llevan a un lugar que no es el correcto, a un lugar que te va a afectar probablemente mental, espiritualmente. Así que Dios desea que tú puedas tener la experiencia así como siempre a través de profetas le envió un mensaje a todos, al pueblo de Dios, para que ellos recibieran el mensaje de que necesitaban dejar todas aquellas cosas, de que necesitaban arrepentirse de sus malos caminos, de que volvieran su corazón, de que volvieran su alma a Dios y pudiesen tener la experiencia que Dios deseaba que ellos tuvieran. Pero ahora te digo que a pasar de todo el tiempo, a pesar de toda circunstancia, Dios tenía unos hombres que seguían dando el mensaje. Y como estuvimos hablando la semana pasada, estos hombres eran profetas, eran hombres que fueron usados por Dios para hablarle al pueblo, para dejarles saber el mensaje de Dios, para dejarles saber que Él estaba pendiente a lo que estaba sucediendo en la tierra. Entonces, aun cuando Dios veía que esto pues no estaba surgiendo, no estaba manifestándose de la forma en la cual él deseaba, entonces Dios habló de un Salvador. Dios habló de un Mesías. Dios habló de un rey que venía a salvar la humanidad, a salvar la humanidad. Y de eso hablamos entonces la semana pasada. Así que hoy quisiéramos definir lo que es salvación. Dice que salvación es liberación, es
preservación, es ser guardado del peligro. Hay personas que probablemente están en una tormenta, ¿verdad? Perdón, y cuando están, entonces tienen que buscar un lugar de refugio. Sabe que mayormente los lugares donde dicen que viene un huracán, y si tú estás cerca de la costa, pues el gobierno establece unos lugares de refugio al cual tú necesitas ir. ¿Para qué? Porque para que no, no mueras o aquello que tú te puedas llevar no sea afectado. Sabemos que en la casa, lamentablemente, si está cerca de la costa, pues va a ser afectada por la inundación y va a haber pérdidas. Va a haber pérdidas. Pero tu persona, si tú vas a un lugar de refugio, vas a estar salva. Eso mismo parece, eso mismo, se habla de aquellos lugares donde hay tornados. Aquí en Estados Unidos hay unas secciones específicas donde hay tornados y pues hay casas que debajo de ellas tienen un lugar como un sótano, algunos como una especie de túnel, en el cual ellos pues cuando hay este tipo de aviso, automáticamente ellos abren, van a ese lugar, sea cerca de la casa o aún en la misma casa, van y van a ese lugar de refugio donde ellos, donde su vida no sea afectada, donde su vida no se vea dañada. Así que ellos automáticamente tienen un lugar, están salvos de la tormenta, están salvos del peligro. Así que cogiendo esto como punto de partida, la salvación de Dios lo que hace es que nosotros estemos fuera del peligro de la condenación eterna, de peligro de muerte. Venir a Dios, Dios es vida. Y dice la palabra de Dios que Él nos da vida y vida en abundancia. Si vienes delante de Dios, vas a recibir vida. Vida aún después de la muerte, así como sucedió con Jesús. Ahora, quisiera hablarte de este momento en el cual sucedió que hubo la profecía de que Jesús iba a venir a la tierra. Cuando yo oí esto y comencé a meditar, yo inmediatamente pues me imaginé el escenario en el cielo. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Están ellos tres hablando y están viendo la condición de la humanidad. Y yo me imagino esta conversación entre ellos, entre uno y otro. ¿A quién enviaré a que pueda dar su vida, sacrificarse por la humanidad? Se mira el Espíritu Santo, se mira con el Hijo mira al Padre. Y en ese momento, lo que yo puedo eh, ver es que Jesús le dijo al Padre, yo voy. El Padre dice, yo amo mi creación. Yo deseo que ellos me conozcan y sepan quién yo soy. Pero necesito que vayas, hijo mío, y le hables de mí. Le hables quién yo soy. Le hables que no hay otro, que yo soy el único. Le hables que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Le hables todo lo que yo tengo para con ellos. Le hables de su caminar. Le hables que hay esperanza. Le hables de mi amor.
Y al suceder todo esto, entonces veo eh, que se manifestó eso, esa conversación se manifestó cuando Jesús vino encarnado, se despojó de su gloria y fue encarnado y nació Jesús, el Salvador del mundo, para que toda la humanidad fuese salvo. Así que en esa llegada, dice la palabra de Dios y estuvimos leyendo la semana pasada, dice que en su crecimiento Jesús aquí en la tierra, Jesús crecía en gracia y sabiduría. El mensaje de Jesús siempre ha sido específicamente con relación a la eternidad, a que nosotros podamos ser partícipe de esa eternidad para que nosotros podamos contemplar todo aquello que Dios tiene preparado para con sus hijos. Jesús nos habló que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se había perdido? Lo que se había perdido es, en el principio, la caída del hombre. Se perdió esa relación con Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios, porque aquel que tiene pecado en su corazón es enemigo de Dios. Pero Dios desea que seamos amigos de Él. Dios desea que establezcamos esa relación con Él. Solamente a través de Jesús podemos hacerlo. A través de ese regalo tan maravilloso que Dios nos dio. Así que Jesús vino a reconciliar el hombre con Dios, el Padre, y que haya amistad entre el hombre con el hombre a través de Jesús. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 20 y 21, y dice así. Y por medio de él, estamos hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, a través de Jesús, nosotros nos reconciliamos. A través de Jesús, nosotros comenzamos a tener, a volver a tener esa relación que antes se supone que nosotros hubiésemos mantenido desde el principio y no sucedió, pero ahora a través de Jesús, nosotros ahora tenemos esa oportunidad. Sabemos que en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra hizo prodigios, hizo milagros, dio enseñanza solo para mostrar el reino de los cielos como recompensa y como regalo. Jesús se hizo hombre despojándose de sí mismo. Vayamos a Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 11. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Yo te puedo decir que estas son buenas noticias.
son noticias de gran gozo. El nosotros saber que Dios nos ama y que Dios envió a su Hijo para bendecirnos a nosotros y para que nosotros nos pudiésemos reconciliar, para que nosotros pudiésemos enderezar nuestra vida. Entonces era necesario que nosotros pudiésemos caminar en la dirección que Dios deseaba que siempre nosotros caminásemos. Es que es necesario que en este día podamos nosotros abrir nuestros ojos o pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que abra nuestros ojos, que podamos tener la revelación de Dios para que nosotros podamos llegar a Él con un corazón dispuesto a recibir todo lo que Él tiene para con nosotros. Es que este es el día que Dios ha hecho para bendecir nuestras vidas. Este es el día que Dios ha hecho para que nosotros podamos ver toda la gloria de Dios, podamos ver todo lo bueno que Él tiene para con sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria al Dios que vive para siempre. Jesús vino a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Jesús vino a liberar a todo hombre de toda esclavitud y darle vida y vida en abundancia, como ya hemos dicho. Dios desea lo mejor para ti, lo mejor para mí. Hay gente que oyen otras voces que tratan de contaminar su mente y contaminar su corazón, pero yo te puedo decir en este día que aquellos que hemos recibido a Dios en nuestra vida, aquellos que hemos tenido la experiencia de tener al Señor como Señor y Dios de nuestra vida, podemos dar testimonio de que no nos arrepentimos de ese paso porque todo ha sido bueno, todo ha sido bien, no hay nada malo en Dios porque todo lo que Él hace, aún en medio de cualquier circunstancia que no pueda ser la mejor porque estamos en esta tierra lidiando con situaciones que nos puedan afectar, pero aún en medio de la circunstancia, aún en medio del caos, aún en medio de la crisis, aún en medio del problema, aún en medio de aquello que pueda nosotros desligarnos del lugar donde Dios desea que nosotros estemos o no mirar a ese Dios que, como dice Pablo, prosigo al blanco de la soberana vocación, prosigo a Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto mis ojos en aquel que da la vida. Fuera de Él, todo lo que hay es pena, tristeza, es dolor, pero en Él hay victoria, en Él hay salvación, en Él nosotros estamos en el lugar correcto, nosotros estamos sobre la roca, puede venir la tempestad, pero estamos sobre la roca y en esa roca está Dios y Dios está con nosotros. Dios es el Dios todopoderoso. Él está en esta hora para bendecir tu vida, para bendecir mi vida. Por eso, en este día, venimos delante de Él. Ahora, si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, vamos a ir rapidito ahí, y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que nosotros, en nuestro principio, nosotros pecamos. Nosotros cuando vinimos a la tierra, ya nosotros estamos en pecado. Ahora, nosotros que estamos destituidos de la gloria de Dios, tenemos la oportunidad de que ya no estemos en esa condición. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que Jesús murió para salvarnos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Dios Padre, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue a la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva es un regalo, el regalo de tener la vida eterna, el regalo de que cuando nosotros partamos de esta vida, nosotros podamos seguir viviendo, pero viviendo con Él, participando de todo lo que Él tiene para con nosotros. Pero hay algo bien importante y es que esto tú no lo puedes hacer si no lo haces por fe.
Si vamos a Juan capítulo 3 del versículo 16 al 21, dice así. Respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad, perdón, estaba en Lucas. Ahora sí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios desea que nosotros podamos recibirlo a Él, pero esto es a través de la fe. Podemos ver en diferentes circunstancias que la palabra de Dios nos habla que en historias en el cual Dios le habló a diferentes personas que de acuerdo a la acción de ellos le dice, tu fe te ha salvado. La mujer de flujo de sangre, una mujer que la consideraban en aquel tiempo que era inmunda, que estaba contaminada, que no podía relacionarse con el resto de las personas. Cuando ella vino a Jesús, dice en unas versiones de la palabra del Señor que poder salió de él, en otras que creo que es la Biblia de Jubileo, en la versión de la Biblia Jubileo decía, virtud salió de él. Y entonces él se viró hacia ella y le dice, tu fe te ha salvado. Ven en paz. O sea, hay otra mujer que la Biblia nos habla que es la mujer del frasco de alabastro. Esta mujer, Jesús estaba en la casa de Simón, nos habla la palabra, y vino esta mujer, le llaman la mujer pecadora, y ella vino aún así como en su condición. Ella vino con este perfume, dice que es un perfume bien costoso, y ella vino con sus lágrimas, entendiendo su condición, vino delante de Jesús y derramó sus lágrimas delante de Jesús, y con sus lágrimas estaba besando los pies de Jesús, y así estaba derramando el perfume. Y Dios le dijo, tu fe te ha salvado. Podemos ver a Lázaro, amigo de Jesús. Dice que Jesús recibió la noticia, pero no pudo ir hasta unos días más adelante. Y cuando llegó, una de las hermanas de Lázaro le dice, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y Dios le habla en su palabra, si creyeres, verás la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios habló y Lázaro resucitó. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que es necesario que tengas fe. Es necesario que creas. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que tú puedas recibir a Dios. Dice Romanos capítulo 10, que si confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús fue levantado de los muertos, serás salvo. Tienes que creer. Tienes que creer que Dios te puede salvar, que Dios puede cambiar tu vida. Puedes cambiar tu vida. Puedes cambiar tu vida.
A través del sacrificio y muerte de Cristo recibimos salvación. A través de la sangre de Cristo somos limpiados, somos lavados y libres de toda condenación. Dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Se hizo una llaga y derramó su sangre en el Calvario por tus pecados, por mis pecados. Hay salvación en él. Debemos anhelar ser salvos. La salvación ofrecida es para librarnos de la condenación eterna y nosotros poder ser una nueva criatura. Hoy tú puedes ser una nueva criatura. Hoy tú puedes ser un hombre nuevo. Hoy tú puedes dejar todo lo malo y venir delante de Dios. Él es la salvación. Él te está llamando para que tú puedas venir donde Él y recibas la salvación que solamente Él tiene para contigo. ¿Has oído de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hará? Ahora yo te invito a que en este día tú puedas hacer ese pacto, a que en este día tú puedas recibirlo a Él en tu corazón, a que en este día tú puedas dar ese paso de fe, ese paso de creer en Dios y decirle, sí Dios, y lo puedas testificar, sí Dios, creo que tú eres el Señor de mi vida. Creo que tú eres el Salvador. Creo que tú puedes salvar mi alma. Yo lo creo. Y si lo crees, haz esta oración conmigo. Oremos. Señor y Dios, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Sé que tú derramaste tu sangre en el Calvario por mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda maldad. Hazme una nueva criatura. Creo que tú resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre. Creo que tú escribes mi nombre en el libro de la vida. No quiero volver atrás. Quiero estar cerca de ti. Ayúdame a ser fiel. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, estamos de gozo. Dice la palabra del Señor que en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. En este día nos gozamos contigo. En este día nos alegramos contigo. Así que si has estado conectándote durante en todo este tiempo o esta es tu primera vez que te estás conectando con nosotros, te invitamos a que te suscribas a este canal. Para que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas que Dios ha puesto en nuestros corazones para poder hablarte. Déjanos saber de dónde tú te conectas. Escríbenos. Y si tienes alguna petición, si tienes alguna necesidad, sea de enfermedad o cualquiera que sea tu necesidad, y necesites la oración, por favor, escríbenos a easylabarca@gmail.com. Estamos gozosos con este tiempo que tú puedes separar en este día. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Recuerda, recuerda, Dios es más grande que cualquier montaña. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier situación. Dios es más grande que cualquier muralla que se pueda levantar en el camino. La palabra de Dios dice que Él está al lado de nosotros como un poderoso gigante para defendernos y para guardarnos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que sea hasta una próxima ocasión en la cual Dios nos permita vernos. Que tengas un buen tiempo.